Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, y en este video vamos a terminar con la lectura del profeta Jeremías. Dentro de todos los profetas del Antiguo Testamento es el que más contenido tiene, y en este caso vamos a leer dos capítulos, el extenso capítulo 51 y el capítulo 52. Pero antes oremos y luego sí comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien utilizar, Señor, invertir en la lectura de tu palabra, en la breve meditación, Señor, de ella. Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, y juntos decimos amén. Y así vamos a leer el capítulo 51, que son los juicios contra Babilonia y declaraciones que hace Dios acerca de Babilonia. Primero como un instrumento para traer su juicio, y luego también un juicio que va a caer sobre la, allí sanguinaria Babilonia. Bueno, vamos a leerlo. Y dice así dice el Señor: levanto contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Camai el espíritu de un destructor, y enviaré extranjeros a Babilonia que la aventarán y vaciarán su tierra, porque estarán contra ella por todos lados el día de su tribulación. Que no entese el arquero su arco, ni se levante con su coraza, no perdonen a sus jóvenes, entreguen a la destrucción todo su ejército. Caerán muertos en la tierra de los caldeos y traspasados en sus calles. Porque ni Israel ni Judá han sido abandonados por su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra está llena de culpa delante del Santo de Israel. Huyan de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. No perezcan por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su pago. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones. Se enloquecieron por tanto las naciones. De repente cae Babilonia y se hace pedazos. Den gemidos por ella, traigan bálsamo para su dolor. Quizás se cure. Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Déjenla y vayamos cada cual a su tierra, porque ha llegado al cielo su juicio. Se ha elevado hasta las nubes. El Señor ha sacado a la luz nuestra justicia. Vengan y contemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, llenen las aljabas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Levanten bandera contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen emboscadas, porque el Señor ha decidido y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia. Oh tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. El Señor de los ejércitos ha jurado por sí mismo: ciertamente te llenaré de hombres como langostas, y entonarán contra ti gritos de victoria. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay tumulto de aguas en los cielos y hace subir las nubes desde los confines de la tierra. Él produce los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como estas cosas la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, y de la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él dice: eres mi mazo, mi arma de guerra. Contigo destrozaré naciones, contigo destruiré reinos, contigo destrozaré al caballo y a su jinete, contigo destrozaré el carro y al que lo conduce, contigo destrozaré al hombre y a la mujer, contigo destrozaré al anciano y al joven, contigo destrozaré al joven y a la virgen, contigo destrozaré al pastor
pastor y su rebaño. Contigo destrozaré al labrador y a su yunta, y contigo destrozaré a los gobernantes y a los magistrados. Fíjense cómo fue instrumento en las manos de Dios Babilonia, ¿no? Para juicio, para condenación. Y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión delante de los ojos de ustedes, declara el Señor. Yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar hasta las peñas y te reduciré a monte quemado, y no tomarán de ti piedra angular ni piedra para cimientos, pues desolación eterna serás, declara el Señor. Levanten señal en la tierra, toquen trompeta entre las naciones, reúnan las naciones contra ella, convoquen contra ella a los reinos de Ararat, Mini y Askenaz, nombren contra ella capitán, hagan subir caballos como langostas erizadas, reúnan a las naciones contra ellas, a los reyes de Media y a sus gobernantes, a todos sus magistrados y a toda la tierra de su dominio. La tierra tiembla y se retuerce, porque se cumplen los designios del Señor contra Babilonia, de hacer de la tierra de Babilonia una desolación, sin habitantes. Han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas, se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres, han sido incendiadas sus moradas, rotos están sus cerrojos. Un correo corre al encuentro de otro, y un mensajero al encuentro de otro, para decirle al rey de Babilonia que su ciudad ha sido tomada de un extremo al otro. También los vados han sido ocupados y quemados a fuego los juncos, y los guerreros están aterrados. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era al tiempo de ser pisoteada. Dentro de poco les llegará el tiempo de la siega. Me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como vaso vacío, me ha tragado como un monstruo, ha llenado su estómago de mis delicias, me ha expulsado. Caiga sobre Babilonia la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la morada de Sión. Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así dice el Señor: yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza, sacaré su mar y haré que se sequen sus manantiales, y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, el objeto de horror y de burla sin habitantes. Aún rugirán como leones, gruñirán como cachorros de león. Cuando entren en calor, les serviré su banquete y los embriagaré para que se diviertan. Duerman un sueño eterno y no despierten, declara el Señor. Los haré bajar como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo ha sido tomada Sesac y arrebatada la gloria de toda la tierra. Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia, con la multitud de sus olas ha sido cubierta. Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y lugar desolado. Una tierra en la cual nadie habita y por la cual ningún hijo de hombre pasa. Y castigaré a Bel en Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no afluirán más a él las naciones. Aún la muralla de Babilonia caerá. Y bueno, fíjense cómo aquí se manifiesta el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a su tiempo dará el pago a los malvados. Ponelo en el comentario, de eso se trata esta lectura que estamos teniendo. Dios a su tiempo dará el pago a los malvados. Aunque la maldad se multiplique, llega un momento en que Dios pasará de modo misericordia y gracia a modo ira y traerá el juicio de condenación a los malvados. Y aquí se ve que esto pasará en Babilonia. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando finalmente va a venir el imperio medo-persa y arrasará con Babilonia, cuando será conquistada en un solo día, en una sola noche. Y lo vamos a ver en el libro de Daniel. Ya vamos a llegar a ese punto. Ahora seguimos desde el versículo 45 y dice: salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor.
Y que no desmaye su corazón, ni teman el rumor que se oirá en la tierra, porque el rumor vendrá un año, y después otro rumor en otro año, y habrá violencia en la tierra, con gobernante contra gobernante. Por tanto, vienen días en que te castigaré a los ídolos de Babilonia, toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Entonces gritarán de gozo sobre Babilonia el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, porque del norte vendrán a ella destructores, declara el Señor. Ciertamente caerá Babilonia por los muertos de Israel, como también por Babilonia han caído los muertos de toda la tierra. Los que escaparon de la espada caminen, no se detengan. Acuérdense desde lejos del Señor y venga a Jerusalén a su memoria. Estamos avergonzados porque hemos oído la afrenta, la deshonra ha cubierto nuestros rostros, porque extranjeros han entrado en los santuarios de la casa del Señor. Por tanto, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a sus ídolos, y por toda tu tierra gemirán los heridos de muerte. Aunque Babilonia ascienda a los cielos, y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi parte llegarán destructores a ella, declara el Señor. Clamor de gritos desde Babilonia, y de gran destrucción desde la tierra de los caldeos. Porque el Señor destruirá a Babilonia y hará desaparecer de ella su gran bullicio. Bramarán sus olas como muchas aguas, resonará el estruendo de sus voces, porque viene contra ella, contra Babilonia, el destructor. Sus valientes serán apresados, quebrados están sus arcos, porque Dios es el Señor de retribuciones, ciertamente dará la paga. Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernantes, a sus magistrados y a sus valientes, y dormirán un sueño eterno y no despertarán. Declara el Rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada y sus altas puertas quemadas. Los pueblos habrán trabajado en vano y las naciones solo para el fuego se habrán fatigado. Y ahora el versículo 59 hasta el final dirá: mensaje que el profeta Jeremías mandó a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando fue con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el año 4 de su reinado. Seraías era jefe de abastecimientos. Escribió pues Jeremías en un solo rollo toda la calamidad que habría de venir sobre Babilonia, es decir, todas estas palabras que han sido escritas acerca de Babilonia. Entonces Jeremías dijo a Seraías: tan pronto llegues a Babilonia, lee en voz alta todas estas palabras y di: oh Señor, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. Y tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará más por la calamidad que traeré sobre ella. Extenuados sucumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Fíjense, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo cómo termina finalmente con la profecía de la destrucción de Babilonia, cuando todavía no había sido destruida Jerusalén. Allí, en ese momento histórico, unos años antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el templo de Salomón, esta palabra fue dada y fue enviada por un mensajero que luego tenía que decir esas palabras y agarrar ese rollo escrito con la profecía, atarle una piedra y tirarlo al Éufrates, simbolizando el hundimiento perpetuo y eterno de Babilonia. Recuerden que en el Apocalipsis también dice que ha caído la gran Babilonia, lo cual significa que esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato en aquel tiempo histórico, pero también se refiere al gran imperio de la maldad que prosperará en los últimos tiempos hasta que Dios le diga: pongo fin. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Ponelo en el comentario: el cielo gobierna. Dios es el único soberano. Ponelo así: el cielo gobierna, punto. Dios es el único soberano.
Y ahora leemos el capítulo 52, que va a ser el relato de la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia, con algunos datos que son realmente referenciales y contextuales y complementarios del libro de Crónicas y Reyes. Fíjense lo que va a decir. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá hasta que él los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo bajo sitio hasta el año 11 del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad. Y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, y allí él lo sentenció. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos de Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. En el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda la casa grande. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a alguno de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, también las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron todo su bronce a Babilonia. Se llevaron además los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia también se llevó los cuencos, los braseros, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones y los tazones de libación, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas del mar, el mar, los 12 toros de bronce que estaban debajo del mar y las vallas que el rey Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. Respecto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, 8.1 metros, y tenía 12 codos, 5.4 metros de circunferencia, y 4 dedos de espesor, y era hueca. Y había sobre ella un capitel de bronce. La altura de cada capitel era de 5 codos, 2.25 metros, con una malla y granada sobre el capitel, rodeándolo todo de bronce. Y la segunda columna era igual, incluyendo las granadas. Y había 96 granadas que pendían. El total de las granadas era de 100 en la malla alrededor.
Entonces el capitán de la guardia tomó a Seraías, el principal sacerdote, y a Sofonías, el segundo sacerdote, y los 3 oficiales del templo. También tomó de la ciudad a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra, a 7 de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, al escriba del comandante del ejército que reclutaba al pueblo de la tierra, y a 60 hombres del pueblo que se hallaban dentro de la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces el rey de Babilonia los hirió y le dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevada Judá al destierro lejos de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó al destierro. En el año 7, 3.023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a 745 judíos. En total fueron 4.600 personas. Fíjense, de los millones y millones que eran, solamente quedaron 4.600 que fueron llevados cautivos a Babilonia. El resto de los que quedaron en la tierra de una u otra manera murieron. Los que huyeron a Egipto, más adelante Nabucodonosor invadiría Egipto y también mataría a todos. Y allí se cree que Jeremías también fue asesinado y murió como mártir en la tierra de Egipto, pero no tenemos datos bíblicos al respecto de la muerte de Jeremías. Pero casi todos los profetas del Antiguo Testamento murieron martirizados a causa del mensaje tremendo que Dios les había dado. Ahora va a decir entonces desde el versículo 31 hasta el final: y en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Y realmente no sabemos si solo fue una decisión del rey o si tuvo, en realidad, un poco de influencia en esta decisión el hecho de que Daniel y sus 3 amigos estén en el palacio y hayan sido judíos muy renombrados en el palacio de Nabucodonosor y luego de sus 2 hijos, o sea, hijo y nieto, que fueron los 3 que reinaron en Babilonia hasta que finalmente Belsasar fue destituido por la invasión de los medos y los persas. No lo sabemos, pero este es un dato que nos deja Jeremías, y así terminamos con la lectura de este video y de todo el libro de Jeremías. En el próximo video comenzaremos con los primeros capítulos de las Lamentaciones de Jeremías. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores